Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya estamos conectadas con Luis Campos, nuestro compañero, quien se hace cargo una vez cada 15 días de esta columna llamada La Casta Sos Vos, por si te quedaban dudas. Lo hablamos con Luis una vez cada tanto para que siga quedando ahí clarísima en qué situación nos encontramos. Luis, además, ustedes saben que es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que tal vez en algún momento tengamos suerte y podamos encontrarnos aquí en presencia en el estudio de FM La Tribu, pero por el momento estamos al teléfono. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Maylu, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Los preparativos de un paro general que todavía falta bastante y viendo qué está pasando en el mundo, que está todo patas para arriba. Es todo rarísimo lo que sucede. También es raro que el paro fuera anunciado con tanta anticipación, ¿no? Como que la premisa para mí un poco que nos pasa en esto de la desconfianza que tenemos con las centrales sindicales es que con un anuncio de tanto tiempo uno piensa, este anuncio es para poder negociar algo y a último momento decir, chicos, levantamos todo y seguimos la vida normal. Bueno, vayamos con menos desconfianza y arranquemos por la información, porque posiblemente alguno haya leído la noticia hace un tiempo y se olvidó, pero hay convocado un paro general para la semana que viene, el jueves 10 de abril, lo convocó la CGT originariamente, pero se sumaron la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, distintas organizaciones sociales, así que en principio todavía está vigente. Ahora vamos a ver un poco, vamos a aclarar un poco ese todavía. Es un paro nacional, una huelga general para el 10 de abril, que en realidad comienza con una jornada de movilización el 9 de abril. Sí. Es decir, ahí sorprendió un poco la CGT, porque se venía barajando ya hace un tiempo, había sectores dentro de la CGT que venían planteando la necesidad de hacer alguna medida de fuerza más contundente contra las políticas del gobierno nacional. Uh-huh. El detonante en cierta medida fue la represión contra los jubilados, que recordemos hace un par de miércoles tuvo un pico muy alto. Y sí, la del 12 de marzo. Exacto, y después generó la masiva marcha del 19, uh-huh. Así que un poco eso fue el detonante. Y la CGT sorprendió no solo convocando al paro general, que en cierta medida se veía venir que en algún momento iba a llegar, insisto, había algunos sectores de la CGT, por ahí no los que necesariamente están en la conducción de la central sindical, pero sí sectores muy importantes, alguna parte de camioneros, alguna parte de la corriente federal, distintos sectores que venían exigiendo la convocatoria de una medida contra las políticas del gobierno de Javier Milei, pero a eso, y que además a eso se sumaba un reclamo más de otras, de las otras centrales sindicales, de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, pero bueno, eso también incluyó esta jornada de movilización para el 9 de abril, uh-huh. Que dentro de la dinámica histórica de las huelgas generales, al menos las que viene convocando en los últimos tiempos la CGT, tiene cierta lógica porque lo que suele plantear desde la conducción de la CGT es que si hay una huelga general es sin movilización, porque precisamente no se tiene que mover nada, claro. Y tampoco tiene que haber transporte público, uh-huh. Con lo cual suelen plantear una diferenciación entre las movilizaciones, donde el hecho de que el transporte público funcione sirve para el éxito de la movilización, y las huelgas generales, que es una huelga general más de carácter pasivo, que claro. En todo caso hay toda una discusión acerca de si esa huelga debería incluir algún tipo de manifestaciones en la vía pública, como los piquetes en los accesos a la ciudad, uh-huh. Pero esto es parte del folclore de cómo se organiza esa medida. Pero bueno, sí. Lo cierto es que lo que hay convocado es esta medida de 36 horas, uh-huh. 12 horas de movilización el 9, la huelga general para el 24, que además fue incluyendo distintas reacciones por parte de otras organizaciones sindicales, así que te diría que hoy por hoy la convocatoria para la huelga del 10 de abril está firme, sí. La convocatoria para la movilización del 9 de abril también, pero lo que llama un poco la atención es que no hay mucha presencia pública.
no hay, si vas por las calles, no hay cartelería, no hay... Ahora, es cierto que la realidad medio que nos pasa por encima, y hoy estamos mirando el mundo atónitos a ver qué puede llegar a pasar con cuestiones que hasta van mucho más allá de lo que pueda estar al alcance del gobierno argentino, pero bueno, eso sería parte de otra discusión, y también la política nacional no ayuda mucho a que la huelga esté tan presente, pero lo cierto es que no parece haber mucho calor, más allá de que las organizaciones sindicales sí las vienen preparando. Y ahí sí, desde las organizaciones que están en la CTA Autónoma, en la CTA de los Trabajadores, y muchas de las CGT vienen preparando esa huelga, esa medida de fuerza para la semana que viene. Sí, había algo que mencionaste antes, ¿no? De esta situación que es más del folclore y de un debate al interior, si se quiere, de los organismos o de las personas que están afiliadas a los sindicatos, ¿no? En esto de se moviliza, no se moviliza, pero el punto ahí clave es que no habría transporte y que por eso entonces se vincula que no se tiene que mover nada el día, precisamente el paro general, pero ahí hay un punto de duda para mí que está como rondando un poco la situación, a ver si podemos aclararlo, y es la situación de conciliación obligatoria que se dictó hace un par de días atrás y que, si no entiendo mal, porque esto de la conciliación obligatoria siempre me marea un montón, es que llegaríamos justo a 10 días hábiles para la semana próxima y que por lo tanto no podrían parar la empresa o el transporte, digamos, que está involucrado en esa conciliación. A ver si, no sé si se entendió lo que estoy preguntando. Ahí entramos en la letra fina de la huelga. Sí. En la letra chica del prospecto de la huelga, porque efectivamente al gobierno no le cae muy bien que la CGT, menos en este contexto, donde no le estarían saliendo tan bien las cosas, que en este contexto es una medida muy fuerte, muy contundente de la parte de la CGT, para el gobierno es un problema, y empieza a haber ciertas acciones para desactivar la huelga, o por lo menos para bajarle el precio. Sí. Una de ellas, que tiene que ver con la propia dinámica de las huelgas generales, es tratar de garantizar el transporte público de pasajeros para ese día. Porque lo cierto es que, si bien todos los sindicatos son importantes y todas las actividades son importantes, una huelga se siente mucho más en las calles, se siente mucho más en la vida económica de la sociedad, si paran algunas actividades estratégicas. Si para el 100% de la industria de la alimentación, eso es un éxito rotundo para ese sector, pero te diría, si el resto de la economía funciona igual, no se nota tanto. Claro. Ahora, si para el 100% del transporte público, y no solo va a ser un tema para el sector, sino va a ser un tema para el resto. Entonces ahí hay algunas actividades estratégicas en las cuales el gobierno está tratando de operar para, no te diría para desactivar la huelga general, pero sí para bajarle el precio. Claro. Y ahí, al menos en el ámbito metropolitano, hay dos sectores claves. El sector ferroviario, que te diría el gobierno ya lo da por perdido. En el ámbito de los ferroviarios hay distintas organizaciones sindicales, tendrías que arreglar con todas, y es bastante difícil. Hay algunos sectores que están con un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno nacional, incluso con una paritaria bastante complicada, así que te diría que el sector ferroviario del gobierno nacional lo dio por perdido. Lo que no dio por perdido, y acá me parece que se juega parte de la discusión, es el caso de los colectivos, el transporte automotor de pasajeros. Y lo que sí hubo aquí, y esto que vos traes de la conciliación obligatoria va en esa línea, es un conflicto que se generó dentro de la paritaria del transporte automotor de pasajeros, en el cual el gobierno dictó la conciliación obligatoria. ¿Qué significa la conciliación obligatoria? A ver, es una herramienta que tiene el Estado Nacional a partir de la Ley de Negociación Colectiva, que le permite, frente a algún conflicto laboral, frente a algún conflicto colectivo, abrir una instancia de conciliación entre trabajadores y empleadores, que es una conciliación obligatoria, que se puede dictar por 10, 15 días, depende el caso. Claro. Pero bueno, en ese periodo de tiempo, las partes tienen que retrotraer la situación al estado anterior al día que se dictó la conciliación obligatoria, y durante ese lapso no pueden hacer medidas de fuerza. La pregunta es
bueno, si esta conciliación obligatoria que le impide en este caso a la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, a hacer medidas de fuerza durante 10 días, que incluiría el 10 de abril. Claro. Esta conciliación obligatoria va a estar vigente el día de la huelga general. La pregunta es si esto le impide a la UTA sumarse a la huelga general o no. Claro. Y acá hay dos respuestas. La respuesta estrictamente formal, jurídica, técnica es no afecta en lo más mínimo. Ajá. La conciliación obligatoria se dicta por un tema en particular. Claro, que es el salarial. Que es el salarial. No te impide hacer reclamos por otros temas. A ver, Claro, pensemos en esta conciliación obligatoria que tiene que ver con reclamos salariales. Uh-huh. Y supongamos que mañana hay un conflicto en el conurbano bonaerense donde hay un problema de seguridad y asesinan a choferes de colectivos. Sí. Arriba, y se arma una medida de fuerza en repudio a esa situación. Nadie podría argumentar que esa medida de fuerza no se puede llevar adelante porque está vigente una conciliación obligatoria derivada de un conflicto salarial. Claro. La conciliación obligatoria tiene que ver con ese reclamo puntual. Y por ese reclamo puntual, el sindicato y la Cámara Patronal no pueden adoptar medidas durante el lapso en el cual está vigente la conciliación obligatoria. Uh-huh. El paro general tiene otra motivación. Sí. De hecho, no hay posibilidad de dictar una conciliación obligatoria frente a un paro general, claro. Exacto. Entonces, esta es la respuesta técnica, jurídica, la respuesta del abogado. Ahora, políticamente, claramente el gobierno nacional va a usar el argumento de la conciliación obligatoria para tratar de presionar y de, en todo caso, justificar un accionar tendiente a desarticular la participación de los trabajadores del transporte automotor de pasajeros en la huelga general. La pregunta es qué va a hacer la UTA. Claro. Y ahí te diría, no está tan claro. Me parece que eso todavía está en discusión. Y vos dirás, bueno, pero si el paro lo convoca la CGT y la UTA está afiliada a la CGT, ¿podría no sumarse al paro general? Bueno, la respuesta es sí. Porque, de hecho, en el imaginario colectivo está muy instalada esta idea de que lo que decide la conducción de la CGT lo respetan a rajatabla todos los sindicatos de la CGT, y lo mismo podríamos decir de la CGT autónoma y la CGT de los trabajadores. Uh-huh. Y en la práctica ello no es así. Claro. Los sindicatos de base, los sindicatos sectoriales, en este caso el transporte automotor de pasajeros, pero podemos pensar toda la estructura sindical de Argentina, donde lo más importante es el sindicato por rama de actividad, tienen mucha autonomía, incluso mucha autonomía respecto de lo que dicen las centrales sindicales. Uh-huh. Y ahí hay un rum acerca de, bueno, cuál sería la real voluntad de la conducción de la Unión Tranviarios Automotor de adherir o no adherir a esta huelga, y en el caso de que no quisieran poner todas las fichas en esta medida de fuerza, no sería raro que se agarraran de esta conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional para justificar su no participación. Claro. Pero pensando bien de la Unión Tranviaria de Automotores de Pasajeros y que adhieran a la medida del jueves, si el gobierno igual quisiera avanzar en este sentido de, pero están violando la conciliación obligatoria y quisieran entonces avanzar en algún tipo de represalia sobre esa organización sindical, igualmente estaríamos o estarían ellos y todo el sistema jurídico a favor de esa central sindical. Es decir, podrían rápidamente, entre comillas, o me dirás si sí o no, decir, no, estábamos en nuestro derecho por todo esto que vos mencionabas recién, Luis. ¿Estoy bien en esa...? Absolutamente no habría ninguna discusión al respecto. Claro. De hecho, tenemos algunos antecedentes recientes de... cuando un sindicato o una cámara patronal no cumplen con la conciliación obligatoria, la ley nacional le da la herramienta a la Secretaría de Trabajo, en este caso, de imponer determinado tipo de sanciones. Sí. En general son sanciones económicas. Claro. Tenemos algunos antecedentes muy cercanos de multas millonarias que se impusieron durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri a camioneros y a SUTEBA, los docentes en la provincia de Buenos Aires. Sí. Fueron multas muy importantes en su momento que terminaron frenadas en la justicia. No es tan fácil. Que primero tiene que justificar, en este caso la autoridad de aplicación, la Secretaría de Trabajo, tendría que justificar esa violación de la conciliación obligatoria, que en este caso, como te decía, no tendría mucha razón de ser, porque claramente el origen y la razón
de este conflicto, de esta medida de fuerza del 10 de abril, no tiene nada que ver con el conflicto salarial de la UTA, son cuestiones absolutamente distintas, así que no habría mucha argumentación posible para justificar algún tipo de sanción. También se está corriendo, y por ahora nos estamos manejando muy en el terreno de las hipótesis, que la Secretaría de Trabajo estaría, o por lo menos el Gobierno Nacional, ni siquiera sé si la Secretaría de Trabajo, ahí no tengo tan claro que esté tan encolumnada la dirección política del Gobierno Nacional con sí, con el señor Cordero, que yo creo que tengo la misma especulación que vos. Yo creo que de la Secretaría de Trabajo dicen que hagan la huelga. Sí, no medio que hace un poco la que les pinta por momentos y se escapan un poco de la tangente de las decisiones de gobierno, pero lo podemos hablar otro día si querés. Sí. Pero convengamos que el actual secretario de Trabajo es una persona que viene del sistema, con funciones sindicales desde hace décadas. De hecho, se veían en la OIT todos los años, en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. No es alguien que a quien le genere tanto problema sentarse a dialogar y a discutir y a resolver conflictos con las organizaciones sindicales, más allá de responder claramente al sector patronal. Sí. Pero solo por ahí, para cerrar el tema UTA, que me parece que va a ser un tema clave, aun si la UTA decidiese no sumarse a la medida de fuerza y utilizarse la conciliación obligatoria como la excusa, no olvidemos que la UTA tiene una interna muy importante al interior y que hay un sector minoritario, pero muy importante dentro del activismo, de la actividad, que podría sumarse aún a pesar de que el sindicato no convoque por estar vigente la conciliación obligatoria. Con lo cual ahí también puede haber ahí algún ruido, algún run, porque aún si la UTA no convocara, las bases y la interna de los trabajadores del transporte autónomo de pasajeros podrían decidir sumarse igual, y ahí habría que ver qué líneas funcionan, qué líneas no funcionan, y en ese caso sí, la posibilidad de hacer cortes de ruta, cortes de calle, podría jugar un papel muy importante para garantizar el éxito de esta medida. Claro. Bueno, esperemos que se sostenga toda la medida y que sea un éxito, que efectivamente el jueves esté todo paralizado y que podamos un poco así mover el avispero, ¿no?, de lo que estamos viviendo como clase trabajadora en general y como sociedad, ¿no?, también. Sí, y es un gran momento de liberación de los trabajadores y las trabajadoras, el día de una huelga general. A mí me gusta salir a la calle a caminar los días de huelga general, porque se respira distinto, se respira otro aire, otro clima. Es muy lindo porque muestra que los que producimos, los que generamos la riqueza en esta sociedad somos los trabajadores, las trabajadoras, y no los empleadores, los dueños del capital, que es lo que nos quieren hacer creer. Así que ojalá se haga esa huelga, ojalá sea exitosa, y en ese caso vuelvo a recomendar, a pasar esta recomendación parroquial: salgan a caminar por la calle, por las avenidas, porque son días que se respira un aire mucho más distinto y mucho más libre. Sin dudas, Luis. Bueno, y nos encontraremos en todo caso el miércoles movilizando, acompañando a los jubilados y jubiladas que también necesitan ahí de toda la fuerza de los trabajadores. Dale. La seguimos el miércoles, entonces. Abrazo grande, Luis. Pasó a ti entonces Luis Campos en una nueva columna, La Casta Sos Vos, hablando de lo que será, de lo que podría ser el paro general de la semana próxima, el jueves.